Hey, hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de A Cómo los Tatuajes. Hoy tenemos una invitada maravillosa, ella es Manuela Salazar, más conocida como La Japo, y traemos un tema maravilloso. Manu, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿y a ti? Excelente, excelente. Acá bueno, disfrutando y aprendiendo de este espacio, sí, tratando de mejorar episodio a episodio del espacio, de los temas, de cómo se hace. No es fácil, pero estamos en esa tarea, estudiando mucho, trabajando mucho para que todos los días nos salga mejor. Bueno, el tema que tenemos hoy con Manu, les cuento que ella es arquitecta y tatuadora, y es un tema que me gusta mucho. Les voy a contar aquí a modo personal. Mi padre siempre quiso que yo fuera arquitecto o ingeniero, y no se le dio. No fue capaz de convencerme. No pasó. Bueno, muchos de mis trabajos de joven giraron mucho en torno a esa parte de la construcción y de... Qué chévere. Sí, pero bueno, aquí estamos en pro del tatu. Y hoy con ese tema que es tan bacano. Manu, ¿cómo llegaste vos al tatuaje? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo pasaste de la arquitectura al tatuaje y luego a fusionar esas dos actividades? A mí siempre me ha movido muchísimo como todo ese tema del arte, ¿cierto? Pero desde la típica historia de yo no pedía muñecas, yo pedía colores, yo pedía cuadernos. Entonces, ese tema del arte, pues, y todo lo que tiene que ver con lo creativo siempre me llamó muchísimo la atención. Hice, obviamente, pues, mi carrera como de arquitectura porque es algo que me apasiona enormemente. Y en el mundo del tatu, llevo como tatuadora 2 años, pero en realidad yo me tatúo como desde hace 15 años, ¿cierto? Entonces es una cosa que siempre me ha llamado muchísimo la atención, que me encanta, ese tema pues como de adornar el cuerpo, de que el cuerpo sea como ese lienzo que cuenta historias, me parece pues fascinante. Entonces estar como del otro lado tatuando y haciendo como esas piezas a otras personas ha sido una experiencia pues súper bonita. ¿Cómo llegué? Siempre había querido hacerlo, pero obviamente pues a uno la sociedad le dice tienes que graduarte, hacer una carrera, cierto, como una cosa, un oficio más formal. Entonces como que nunca lo vi tan posible hasta que ya pues yo ejerzo arquitectura hace 10 años. Y hace 2 años fue como, ¿por qué no? O sea, yo sí quiero hacerlo y quiero como que mi vida no gire en torno solo a... Manuela no es solo la arquitecta, ¿cierto? Manuela no es solo como la carrera que estudié, sino un montón de otras cosas. Y a uno como que no le dicen que si uno estudia una carrera de 5 años no tiene que hacer eso por el resto de su vida. Aunque en mi caso yo sigo ejerciendo, me encanta, pues me apasiona, me hace muy feliz. Pero me encanta poder complementarlo pues como con esas otras cosas. Yo tenía pues como otra pregunta así muy algo que me inquieta mucho. Yo sé que estuviste 5 años pues en tu carrera, 6, 7 años pues como en toda esa construcción. ¿Tú cómo crees que toda esa formación académica influyó en ese estilo tuyo y en la forma de tatuar? Tiene absolutamente todo que ver. O sea, no existe una cosa sin la otra. Y no solo como el tema de la arquitectura, yo pienso que el tema de la academia en general, ¿cierto? Como arquitecta, obviamente adquirí como una sensibilidad diferente a ver la ciudad, a ver el cuerpo, a ver un montón de cosas y a entender como el espacio, a entender como las luces, como las sombras. Entonces, obviamente como desde el ejercicio profesional se vio muy nutrido como el tema del tatu también. Y no solo el tema de la arquitectura, sino también como del arte. Me gusta como estudiar, soy un poco estudiosa como del tema del arte y de la historia y siento que todo eso es como súper transversal a lo que me gusta hacer como tatuadora. Y ha sido muy chévere porque he conectado con muchas personas que las mueve también como ese tipo de cosas. Entonces cuando llegan a mí es como, Manu, tú eres la indicada para hacerme este tatuaje, quiero un diseño que tenga que ver como con este viaje que hice a Florencia y que conocí un montón de cosas de arte y no sé qué. Entonces es muy bacano, es muy bonito. Algo que uno nota mucho en alguien que tiene academia es la funcionalidad de sus diseños y la estética del diseño. Y eso se ve pues como muy reflejado. Ahora dijiste otra palabra, se me olvida, pero tiene que ver con esa relación entre la estética y esa funcional del diseño, ¿cierto? Como que cada vez que uno ve esta persona viene de algo académico que tiene que ver con las artes. Y uno dice, sí, ya cuando se entera, no, es que yo soy arquitecta. Y les cuento que Manu no es cualquier arquitecta, sino que es una arquitecta paisajista, ¿cierto? Tú, sí, digamos que me muevo muy por el tema como espacio público. Exacto. Sí. Entonces uno dice, yo digo que la arquitectura de los espacios públicos es bastante compleja, porque la forma en que el ser humano habita los espacios públicos y en la forma en que se mueve, yo creo que ya muy diferente a diseñar un espacio
digamos, personal para alguien que ya te dio unas referencias, a diseñar para una sociedad completa, que hay que cubrir un montón de necesidades y gustos que hay personas que tienen, digamos, ciertas condiciones, discapacidades y eso. Y me parece muy bacano el diseño de esos espacios. Sí, totalmente. Basados en eso, ¿cómo relacionas vos o cómo ves esa relación entre el diseño o cuando estás diseñando una pieza arquitectónica y un tatuaje? ¿Cómo se relaciona eso? Súper chévere que me hagas esa pregunta. Yo creo que lo principal es el tema social, ¿cierto? Sí. O por lo menos desde mi ejercicio de arquitectura, yo he estado muy poco a favor como de la arquitectura de autor. Para mí la arquitectura valiosa es esa arquitectura que se hace pensando en las personas y en cómo se va a habitar, cómo va a cambiar como esas dinámicas sociales de ese contexto donde va a estar insertada pues como esa obra arquitectónica. Y en el tatu es lo mismo, ¿cierto? No estamos haciendo como una pieza sobre un lienzo, sobre una tela, sobre un muro, sobre un papel, es finalmente una persona, ¿cierto? Ese trabajo que voy a hacer como en la piel de la persona tiene también un trasfondo súper importante tal vez para la persona. También en el momento como de conectar, ¿cierto? De las conversaciones que se tienen cuando uno está tatuando. Es lo mismo, siento yo que cobra sentido en el momento en el que tú pones ese arte como a disposición de lo que desea y lo que necesita esa otra persona. Basados pues como en esa respuesta tuya, era al principio lo que yo decía. Es muy bacano cuando uno diseña basado en una necesidad o en una idea de una persona que te encargó algo. Pero también es muy interesante cuando uno diseña basado precisamente en eso, en una necesidad no solamente personal, sino social. Y a veces muchos de los diseños que nosotros creamos en realidad no son para la persona, es para el resto de las personas, porque la persona viene a contar una historia y quiere traducir algo que no es capaz de pronto de contar de ciertas formas, pero que nosotros acá intentamos. Ejemplo, es una persona muy tranquila, es una persona muy pasiva, pero su interior es muy, muy rudo, muy fuerte y siente que quiere contar eso. Entonces viene y traducimos eso no sé, en animales muy rudos, en osos y que está rugiendo, ¿cierto? Entonces, de pronto desde su esencia él no es capaz de ser con esa personalidad tan agresiva, digamos, o ruda, pero entonces viene y se llena de cosas muy rudas y toda la cosa. Es muy bacano, digamos, poder construir a partir de esas ideas. Hay una cosa muy interesante en esta, digamos, en el momento en que uno se decide dejar una labor para hacer otra. Yo sé que tú estás ejerciendo las dos en este momento, pero hubo un momento donde decidiste ser muy valiente y hacer esa transición. Sí. Listo, yo soy solo arquitecta, diseño en el papel, hago y construyo sobre el papel y ahora voy a pasar a la piel. ¿Cómo fue ese momento? ¿O cómo fue el detonante? ¿O un instante que vos dijiste, ahora sí, ya estoy preparada, ya es esta la decisión y lo voy a hacer? Yo creo que siempre tuve como esa necesidad y esa inquietud de hacer como más cosas. Es que yo siento que la vida se vuelve muy aburrida en el momento en el que uno se encasilla solo como en una función, ¿cierto? Y aunque a mí la arquitectura pues me llena muchísimo porque además como hablábamos ahorita, yo me fui por ese tema como de lo urbano y actualmente estoy muy metida como con el tema de museografía y que es un tema pues como educativo, cultural y eso es brutal. Igual siento que como persona me hacía falta desarrollar como otras cosas que me gustan. A mí me encanta pintar, a mí me encanta dibujar. Entonces estaba buscando como ese proyecto propio personal que me ayudara como a buscar esas otras cosas que me gustan tanto como del arte y que fueran como una excusa también para seguir estudiando ese tema y poder también traducir eso en otra técnica, ¿cierto? Porque uno toda la vida, pues yo por lo menos he intentado grafito, he intentado óleo, he intentado acrílico, pero también es como el reto de traducir ese arte a través de una aguja, tinta, piel, ¿cierto? Y entender que es un lienzo, que es una de las cosas que más me parece bonita a mí del tatuaje, y es que es entender que tu lienzo es un organismo vivo, ¿cierto? Y que va a estar transformándose y cambiando y reconfigurándose. Entonces es como una pieza inacabada que todo el tiempo, ¿cierto? Ella va a envejecer también. Entonces me parece muy lindo porque en el arte, o por lo menos el arte que a mí me gusta, tiene mucho que ver con eso, como con el paso del tiempo y cómo evoluciona la obra. Por ejemplo, en estos días
estaba leyendo sobre una obra que me ha gustado mucho que se llama Can't Help Myself, y es una obra de dos artistas, creo que son chinos, y no sé si la has visto, es como un espacio hermético de vidrio y un brazo robótico en el centro. Y entonces el brazo robótico empieza a arrastrar un líquido que hace como de sangre, ¿cierto? Pareciera sangre. La obra es el brazo robótico todo el tiempo limpiando y recogiendo esa sangre, incansablemente, ¿cierto? La obra es eso para siempre. ¿Qué pasa? Que ese brazo robótico envejeció, ¿cierto? Esa obra es como del 2019. No sé si era como objeto de los artistas que eso ocurriera, pero entonces también las paredes empezaron a manchar y a envejecer, y esa obra en ese momento cuenta, o sea, es muchísimo, muchísimo más significativa y tiene como un trasfondo emocional súper fuerte, porque además como el brazo envejeció, hace un ruido estruendoso, pues horrible, que te hace sentir como un montón de cosas y esas paredes ya manchadas. Entonces como que la obra en el momento en el que se inauguró hablaba de una cosa, pero ahora habla de otra, y yo siento que eso pasa muchísimo con los tatuajes también. O sea, yo tengo tatuajes que en este momento de mi vida yo no me haría, ¿cierto? Pues que ya no me haría, pero que igual los quiero un montón, y que es como en ese momento resonaron con Manuela, ¿cierto? Con la Manuela de hace 10 años resonaron, y es como si yo tuviera también una historia, ¿cierto? Como contada en mi cuerpo, y en ese momento significó algo, pero ahora puede significar otra cosa. Yo siento que tiene absolutamente todo que ver, ¿cierto? Cambia de pronto es un poco como la técnica y el lienzo, pero tiene mucho que ver. Bueno, ahí dices una cosa muy bacana con la que yo vengo lidiando ya hace un tiempo, y ya, digamos que ya lo superé. Era que uno llega en una onda y dice, no, esos tatuajes de antes tan feos que yo no sé qué. Pero es lo que tú dices, la obra, cuando una obra es concertada, cuando una obra, no necesariamente concertada, pero que esa obra se hizo en un momento, en un instante de tu vida, bajo unas condiciones físicas, emocionales y sociales, no es que pierda valor con el tiempo porque sea más antigua y se haya ejecutado con otras técnicas o con otras habilidades, sino que esa obra tomó un valor diferente. Y a mí, por ejemplo, a veces viene gente con unos tatuajes que yo digo, marica, qué chimba de tatuaje. O sea, no es una obra como las que podemos ver ahora, pero cuenta una historia y un momento de esa persona que yo digo, marica, no te lo tapes, ¿para qué te lo vas a tapar? Sí, total. Y también pasa como en el otro sentido, siento yo, o de pronto es algo como que en este momento resuena más conmigo porque estoy muy reciente como en este mundo, ¿cierto? Como en esta experiencia del tatu, y es que también como que esas obras y esos estilos que llevan muchísimos años también se toman como, ¿cierto? Esto es lo que es, y de pronto las nuevas tendencias no. Sí. Entonces yo creo que el valor de esas piezas no está en que sea más antiguo o que sea, ¿cierto? Que haga parte de los cánones, o que responda pues como a unas cosas muy específicas de la técnica que debe hacerse en el japonés, en el tradicional. Todo eso es súper válido, pero es cierto que también cobra mucho sentido y se vuelve súper chévere y divertido en el momento en el que eso también empieza pues como a trascender, ¿cierto? Y vuelvo y hablo como del tema del arte porque yo siento que eso atraviesa pues como absolutamente todo. Y mira que, por ejemplo, hay un ejemplo que se da mucho en la academia porque yo también estaba clase pues en la universidad, pero me parece un gran ejemplo, y es como cuando, por ejemplo, has visto esta obra Impresión Sol Naciente de Monet. Es de mis favoritas, es hermosa, ¿cierto? Es como un horizonte, un barco y un sol, un solecito naranjadísimo en un fondo pues azul precioso. Cuando Monet expuso esta obra, pues como eso fue como en 1870, una cosa así, ¿cierto? Sacó esta obra en exposición y recibió una crítica súper dura de Luis Leroy, que decía como eso es un boceto, eso es una impresión, ¿cierto? Eso no es una obra acabada, porque hasta ese momento el arte era una cosa súper de la veladura, del borde, del detalle. Y llega este hombre con ese montón de manchones, ¿cierto? Entonces, en términos de hoy, le digo, eso es un mamarracho, ¿cierto? Es una obra inacabada. En términos de ese tiempo, les digo como, eso parece un boceto, parece una impresión. Qué bueno que acabas de poner ese ejemplo, porque lo que yo te quería preguntar era, o quería entrar en esta conversación con una palabra que es legítimo, legitimar la obra o legitimar la labor. ¿A qué me refiero con esto? Que tú estás en una carrera que es legítima, es avalada por la sociedad, por el mundo,
por la forma social en que nos movemos, como muchas otras obras, como muchas otras labores del arte, como la cierta parte de la pintura, la educación artística, todo eso. Pero el tatuaje todavía no es una labor legítima dentro de la sociedad, ¿cierto? Entonces, ¿tú qué crees que la legitimar el tatuaje a la altura de otras labores como la arquitectura o las ingenierías? ¿Crees que esa brecha está muy lejana o que nos falta? Porque les soy honesto, parte de la necesidad de este programa es eso, es colocar el tatuaje en que la gente se dé cuenta de quiénes somos, qué es lo que hacemos, cómo nos movemos, para qué, cómo, dónde, cuándo, y en realidad qué es lo que sucede en la vida real, no en la forma en que muchos se venden o en la vida fabulosa que muchos creen que tenemos nosotros. No, hay unas realidades y eso existe y estamos acá pues como para contarlo, ¿cierto? ¿Tú qué crees que esa brecha está muy lejana o crees que puede pasar algo pronto con nosotros como tatuadores, como digamos que el tatuaje como una carrera, como digamos como algo legítimo dentro de la sociedad que sea valedero para acceder a toda la normatividad a nivel impositivo y social como lo hacen casi todas las carreras, ¿cierto? Sí, para ser validados en todos los entornos. Yo no lo veo lejano. La verdad, yo siento que a partir de esa pandemia, yo siento que las cosas han cambiado tanto recientemente y la forma como de ver las artes y los oficios y las profesiones, y también como al estar involucrada con la academia me he dado cuenta que la academia en este momento está pasando por una crisis. O sea, en las universidades la gente ya no se está matriculando porque, claro, vos salís con una carrera, un título de profesional a ganarte pues una cosa mínima y con unos esfuerzos enormes. Entonces la gente es como, pues si esto es estudiar una carrera, ¿por qué no puedo hacer un oficio? ¿Por qué no puedo emprender? Y es totalmente válido y pueden estar al mismo nivel, ¿cierto? O sea, sí. Aquí en Colombia los títulos pesan mucho, pero en realidad, por ejemplo, desde el oficio de la arquitectura, un maestro de obra puede saber muchísimo más que yo sin tener pues como ningún título de arquitectura, y eso es súper válido. Entonces siento que el tatu va como hacia ese camino también, como de no tiene que ser una profesión, no tiene que ser una cosa que te dé títulos, y es tan válida como la pintura, como la escultura, como la arquitectura, como el cine, ¿cierto? Y creo que también es tarea como de los tatuadores reivindicarlo de esa forma, entenderlo de esa forma. ¿Tú qué dices ahora, lo del maestro de obra? No, yo creo que en estos días hablamos también con otro colega que es arquitecto acá de la tienda. Estabas ahí, ¿cierto? Hablamos con el Dampi, hablábamos que precisamente cómo es posible que yo que estuve cercano a eso, precisamente mi papá fue maestro de obra muchos años, toda la vida, en muchos proyectos, ¿cierto? Y cómo es posible que una persona de esa sepa tanto, impresionante de volúmenes, de volumen, de métricas, y decir, no, eso te cabe, te sirve y se puede construir y funciona y te resiste. Y yo digo, marica, ¿cómo es posible eso? Que una labor de esas pierda, digamos, valor por el hecho de que no tiene un título. Exacto. O sea, sabe más que 10 personas que tienen 20 títulos. Total. Pero eso no es legítimo. Entonces no te valoramos porque no hay alguien que diga que esto es legítimo. Y lo mismo pasa con el tatuaje, ¿cierto? Yo he tenido la oportunidad, como decías ahora, hemos tenido la oportunidad de orientar, de dar clases y es muy teso cuando uno quiere orientar a alguien, no digamos desde la labor, sino desde la educación como tal. O sea, eduquemos de verdad. No porque necesitas decir que estuviste en un taller o en una clase con alguien, sino porque en realidad tú necesitas educarte en ciertas habilidades, que también es parte de lo que la academia también... Es importante, ¿cierto? Sí. Hay que educarse desde la habilidad y no solo como humano, sino como en la labor. La labor necesita unas habilidades. Sí, total. Y yo creo que lo que decías ahora, yo creo que por eso la academia está flaqueando, porque está educando más en lo... Digamos, hay una virtualidad educativa. O sea, es algo como que sí, yo te educo, te doy un título solamente por cumplir y ahí por los laditos estudies esto y metas esto y comas esto, pero no educan a la persona en lo que en realidad desea, necesita o en el potencial de esa persona, ¿cierto? Sí, es un tema pues como de la educación tradicional que
sé que está muy cuestionada pues y con toda la razón. Y también, por ejemplo, pues mi perspectiva como de ese tema de la academia, yo tengo ahí como un tema, y es que me parece súper importante como cuestionarse siempre como ese purismo y ese academicismo que, claro, o sea, desde cualquier oficio, en la arquitectura yo necesito unos conocimientos, ¿cierto? Básicos, en el tatu tú necesitas unos conocimientos básicos y son fundamentales, y es muy importante aprender la técnica y la historia y el contexto, pero todo eso te va a dar un montón de herramientas para hacer ya lo que tú quieras, como para ya tú explorar y empezar como a hacer otras cosas, como lo que te decía ahorita del ejemplo del Leroy, que era como, ¿qué son esos manchones? Pero porque estaban siendo comparados con una cosa, con un arte de la época, pero entonces esa gente que dijo, esto parece una impresión, somos los impresionistas, somos impresionistas sí. Y este es nuestro movimiento y defendemos como más espontaneidad. Entonces, claro, todos esos movimientos, corrientes o como los grandes artistas que son así como en el canon, que entran en el canon, fueron muy grandes en su época, en la que seguían como esas reglas, pero cuando llegaba alguien de pronto pues como a cambiar esas reglas, era súper criticado, pero luego esa persona es la que se vuelve ese gran artista que admiramos, ¿cierto? Entonces siento que es muy bacano tener ese contexto de academia y de conocimiento porque te da un montón de herramientas, pero justamente como para vos poder empezar a hacer lo tuyo, y esos artistas que a lo largo de la historia fueron como los que llegaron como a disruptir un poquito en su época no eran muy admirados, pero luego se volvieron como, ¿cierto? Esos grandes artistas como de esta persona hizo algo diferente. Exactamente. Aquí sí me la voy a meter al rancho con esta pregunta. Me le voy a meter al rancho y es un patrón que se ve en todos los tatuadores. Ojalá no me castiguen los tatuadores y se enojen conmigo, pero es muy natural y es muy normal ver que muchos de los tatuadores que vienen de la arquitectura pasan a unos diseños muy geométricos. Sí. Pero yo tengo una apreciación sobre eso, porque es que en general la arquitectura, lo acabamos de decir, la construcción, la creación digamos, de esta parte de las edificar, tiene que ver mucho con los volúmenes, con la geometría, con las líneas, con esas formas, luz, el espacio, las estructuras. Antes de pensar en la luz, el espacio y la sombra, ahí de pronto es donde ya el arquitecto muy hábil es donde piensa, pero normalmente lo primero en la arquitectura, dentro de mi ignorancia, es eso, esos volúmenes, esas formas, esas estructuras, y el tatuador pasa mucho de aplicar eso que aprende o esa forma en que se educó al tatuaje, entonces terminan haciendo mucha geometría, mucha pieza europea, porque la arquitectura está permeada por eso, ¿cierto? Esto no se puede decir que no. Entonces llevan todas esas formas europeas, arquitectónicas y dioses, escultura a su tatuaje. ¿Cómo ves tú eso? ¿Crees que es real o crees que me estoy equivocando? ¿O en realidad existe que muchos de los tatuadores, arquitectos tatuadores, tienen esa particularidad y uno lo ve ahí, uno que es muy observador, uno dice, inclusive a veces uno ahí mirando perfiles, este parcero parece arquitecto, claro. O esa parcera parece arquitecta porque mira, mucha forma, claro. Mucha geometría, ¿cierto? O un amor pues por esas culturas o por esa... Yo creo que es inevitable, porque ¿cierto? Es lo que te decía, uno no puede evitar dejar de ver el mundo como desde esa perspectiva de la arquitectura y de la geometría y de la proporción áurea y de la perspectiva. Sí he visto que eso se ha vuelto pues como una tendencia, ese tipo de tatuajes obviamente como de geometría, ¿cierto? Con escultura, con que el Partenón, que el Coliseo sí. Romano, sí, total, ¿no? Y es lindo también, pues como esa representación de la arquitectura, me parece hermoso. Bonito. Yo he, por ejemplo, dibujado como topografías de Machu Picchu, que una persona que viajó y le pareció pues como impresionante y quiso como plasmarlo a modo de topografía. Esas cosas me parecen muy bacanas porque también tienen mucho que ver como con la gente que se hace esos tatuajes, como ellos también perciben el espacio, como las experiencias que han tenido como a partir de la arquitectura o de un viaje o de una visita o de un conocimiento pues como de unas obras de arte. Pero sí, obviamente se ha vuelto como una tendencia. Yo personalmente pues no soy como tan fan, totalmente válido al que le guste pues como ese tipo de cosas. Es muy difícil uno sacar eso de uno, pero me parecería muy bacano también como poder trascenderlo, como poder hacer cosas un poco diferentes. También es que uno como
cuando parte de la academia se vuelve como un poquito ñoño, ¿cierto? Entonces a uno le encanta tatuarse que la proporción áurea, que, ¿cierto? El hombre de Vitruvio y esas cosas que para uno tienen sentido, sí, que para uno tienen significado. Y uno suele atraer también a personas que están rayaditas como uno y les gusta eso también. Entonces claro va por ahí. Yo tengo amigos que son arquitectos y son tatuadores y hacen realismo y así todo, pero te cuento que a pesar de eso, su forma, su geometría, sus distancias siguen teniendo como esas proporciones. Sí, y entonces, sí, o sea, yo es un rayón que uno tiene de 5 años. 5 años le metieron esas, mejor dicho, esas letras a sangre y fuego. Sí. Que hace parte de uno, sí, es muy difícil, pues como no, que no se vea reflejado también en las piezas. Sí. Manu, yo digo que la labor tuya tiene muchas expectativas a largo plazo. ¿A qué me refiero? A que un cliente tuyo de arquitectura, su construcción es para mucho tiempo y un tatuaje es para mucho tiempo, ¿cierto? ¿Cómo manejas tú las expectativas o la expectativa del cliente con relación a esas dos labores tuyas que son a largo plazo? Sí, ¿a qué me refiero? Es que, mira, por ejemplo, ahora, con toda la parte del estallido digital y todo eso, los clientes llegan con muchas expectativas porque la producción audiovisual ha hecho que el tatuaje se vea de una manera, pero que en realidad no se ve así a largo plazo. Y en la vida real el tatuaje no va a estar así estallado con esos rojos, esos amarillos, eso brilla. Definitivamente en la piel eso no brilla así, ¿cierto? Se ve muy lindo, pero eso nunca va a brillar. Y en un mundo donde todo es tan rápido, yo creo que la arquitectura también se ha vuelto un poco más cambiante y cambia mucho más rápido, o hacen proyectos para poderlos cambiar mucho más rápido porque la gente se aburre con eso, no como antes que hacían una obra para que durara 500 años, 600 años o hasta que el tiempo la deteriorara. ¿Cómo manejas tú eso cuando el cliente te pide una obra y vos decís así sea una obra arquitectónica o un tatuaje? En ambos casos, en ambas situaciones, el tema de la perdurabilidad en tiempo es fundamental, ¿cierto? O sea, uno desde la arquitectura no hace un edificio para tumbarlo mañana, ¿cierto? Cuando uno está diseñando y construyendo un proyecto, la idea es que ese proyecto, ¿cierto? Por temas de sostenibilidad y de todo eso, la idea es que ese proyecto dure toda la vida y que sea útil toda la vida y que sea, porque es que la arquitectura no es solo funcional, sino que también es como estética y es contemplativa y tiene que ser también como conmovedora, ¿cierto? Una buena arquitectura es un espacio que vos decís, o sea, esto me llena un montón, esto me siento un montón de cosas cuando estoy como en este lugar, pero obviamente eso cambia y el mundo cambia y los contextos cambian y la historia evoluciona, entonces siento que cuando son unas buenas piezas como que son pensadas y diseñadas no solo para su contexto, sino pensando también como, ¿cierto? Cómo va a evolucionar en el tiempo. Así mismo debería ser el tatu, ¿cierto? Uno como tatuador debería pensar esta pieza cómo va a evolucionar en el tiempo y trabajar como en pro de eso y no de cómo queda en la foto, ¿cierto? Recién hecho, sino cómo evoluciona en el tiempo, pero también de pronto educar en ese sentido a las personas en el tema de la arquitectura, como de, hay edificios que son viejísimos. Mira, a mí me encanta, por ejemplo, dar vueltas en el centro, ir de pronto al centro con gente y decirle, ve, este edificio, esto y esto y esto, contarle una historia, ve, vos sabías que en las estaciones del metro Sí. Y eso cambia la mirada, cambia la perspectiva de las personas que decían, es que ese edificio tan feo, cuando uno ya le cuenta como la historia de ese edificio es patrimonial por esto y esto y esto. Y lo ve lindo. ¿Cómo es que se llaman Cambia. Yo estuve en un recorrido por el centro de Medellín, recorrido fotográfico, y no me acuerdo cómo se llama, palicetos, algo así como... ¿Qué? Como puntos que dejan anclados en la ciudad, pequeñas partes, incluso un adobe, una placa que está en la ciudad, pedacitos de un edificio, y te llevan hasta ahí y te dicen, va, es solamente este pedacito, esta columna que quedó de este pedazo entre estos dos edificios representa tal cosa. Y eso sí, o sea, para una cosa brutal. Y uno sí decía, pues, pedazo de muro que hacía ahí. Pero es que es eso, tú no puedes juzgar, claro, sí. Uno no puede entender algo si no tiene como el contexto, no tiene el contexto de la época y de cómo se hizo y cómo se pensó. Entonces las cosas cobran otro sentido cuando uno ya tiene como conocimiento de ese trasfondo, y creo que pasa lo mismo con el tatu. Entonces, y yo creo que uno se debiera educar en eso. Yo creo que uno debiera no juzgar, sino mirar, que eso fue lo que me pasó a mí. Uno veía a alguien tatuado con todos esos mamarrachos hasta que uno se acerca a esa persona y dice, ay, parce, vení, que
que tus tatuajes. Total. Y él empieza con esa emoción a contarme, no, es que imagínate que Claro. este me lo hice porque me pasó esto y este me lo hice por esto y esto fue hace tantos años. Entonces el contexto, ahí es donde uno dice, ya deja de ver eso como algo... Sí, aislado. Aislado, cosa, sino que lo dentro de una estética y una composición una completa. Simbología y un montón de cosas Hermoso, pues, que lo sí. cargan un montón. Entonces yo siento que en el tatu también, y a mí me pasa, yo no hago por ejemplo estilo tradicional, yo hago una cosa pues muy fine line, muy... Sí. Y también soy muy como de quiero explorar, ¿cierto? Estoy en el momento de mi experiencia en el tatu en el que yo quiero explorar y quiero probar cosas y quiero hacer otras, claro, y aprender. Pero cuando llego a un estudio donde hay un montón de gente que hace estas cosas y me dicen, no, es que mira la ola, hace esto y mira hacia tal lado y esta cabeza de este dragón tiene que estar de esta forma, es como wow, o sea, tiene todo el sentido como estéticamente, en proporción, pero a la vez es como, eso me ayuda un montón para también en mi trabajo aplicar cosas, ¿cierto? Así yo no me vaya a dedicar a eso full. Y me pasa mucho que como mi trabajo es tan finito, de línea fina y cosas como muy delicaditas, hago muchos primeros tatuajes y en esos primeros tatuajes yo intento en la conversación con la persona explicarle como mira, estoy tatuando en un organismo vivo, esto cambia, sí. ¿cierto? No va a quedar exactamente igual y eso es lo lindo de los tatuajes, o sea, es como aprender y entender que eso hace parte del mundo del arte, cómo va a evolucionar esa pieza y cómo va a cambiar. Entonces uno nota muchísimo las personas que se han hecho como apenas sus primeros tatuajes, como, ay, es que esto se me expandió, es como, eso es el tatuaje, eso pasa, y es que este tatuaje envejeció muy feíto. Es su historia, es la historia del tatu. Obviamente uno como tatuador debería, me imagino, pues hacer todo para que esa pieza envejezca lo mejor posible, pero creo que también como persona que me tatúo debo entender que esto es un trabajo artesanal, que es una cosa muy bonita y que mi piel está viva y cambia y que esa tinta ahí está en movimiento, ¿cierto? Es una cosa estática. Hay organismos muy eficientes que su sistema linfático se defiende súper bien, elimina muy bien, y hay otros que nada. Sí, exacto, y que entonces cada persona es un mundo. Eso me ha parecido también muy bacano como de este tema las pieles todos los días son el que reto. todo es tan diferente, o sea, cada pieza es un mundo, cada pieza tiene su reto y eso es súper bonito pues porque lo está como enfrentando a uno todo el tiempo. Cierto. Bueno, aprovecho este momento para contarles que nosotros grabamos desde Sailors and Mermes y el Café Dragón, que es una fusión muy brutal. Están invitados a este espacio para que miren cómo se mezclan estas dos formas entre el café y Sailors. Así que si escuchan por allá a los amigos, a los colegas con sus máquinas, sus mesas moviéndose, es porque esto es un lugar vivo, que todo el mundo se está moviendo, trabajando. Por allá nos hacen corrillo a veces. Hoy estamos muy solos, pero... Hoy no tenemos público. Sí, y también le quiero agradecer a Happy Ink, que nos acompaña, está auspiciando, trae regalitos para los invitados. Amo. Sí. Así que todos se llevan su regalito, todos los capítulos al final. Y también quiero agradecer enormemente a Pants for Love, que es una marca de la ciudad que tiene un gesto muy bonito. Les cuento que por cada pieza que ustedes compren, ellos donan una parte al cuidado de los elefantes, ¿cierto? Okay. En Asia, ¿cierto? Hay una fundación que ellos donan, entonces todo eso va. También le quiero agradecer a Elenita, que por allí está saltando y gritando que agradezcame a mí. Elenita está por allí haciendo. Él nos ayuda, él nos mantiene esto lindo, nos monta la mesa, nos retira, nos regaña todo el tiempo. Quita ese bolso de ahí, córrase, muévase, ya está haciendo mucho desorden. Así que un abrazo enorme para ella. Nos alimenta, nos da cositas, o sea, nos consiente. Gracias, Ele. Manu, volviendo al tema, después de hablar de la gente que nos ayuda y nos apoya en este proyecto, sí. ¿Hay alguna tendencia arquitectónica o algún estilo arquitectónico que tú hayas pensado o te haya gustado o hayas dicho? Porque uno como artista, uno todos los días le ocurren un montón de locuras. Claro. Hayas dicho, yo quiero llevar esta estética o este estilo al tatuaje. ¿Sabes por qué lo digo? Porque hay una, no sé si sea ignorante, pero hay un estilo, hay una época de la arquitectura y del arte que se fusionaron, digamos que de cierto modo. Y digamos esa parte arquitectónica del barroco luego trascendió al Art Nouveau. Y bueno, no estoy muy ávido ni muy
ilustrado en ese tema, pero medianamente lo que uno mira por ahí desde sus obras y lo que consulta uno para mirar sus tatuajes, para construir sus tatuajes. Hay un artista que a mí me gusta mucho, que conocí, que se llama Alfons Mucha. Toda su obra gira en torno a muchas cosas. Él no solamente pintaba, sino que hacía platos, cucharas, rico, ornamentos para edificios, fotografía. Hacía un montón de cosas. Muy integral. Y no solamente esa obra fue llevada al papel, sino a la arquitectura y a la construcción de productos, sillas, comedores. Todo lo hacían basado como en ese tipo de artistas. Yo sé que hay más, pero ese es un referente muy grande. ¿Te ha interesado coger un estilo de esos y llevarlo como el tatuaje? ¿O lo has pensado? ¿O de pronto te intriga X estilo arquitectónico que vos digas, ve, esto me funcionaría en el tatuaje? Todo el tiempo. Es que lo que hablábamos ahorita, todos los referentes que uno tiene en su cabeza que tienen que ver con arquitectura, también tienen que ver todo con el arte, y el arte tiene que ver todo con el tatu. Entonces es una cosa ahí pues como transversal, ¿cierto? Sí. Es inevitable. Yo, por ejemplo, como arquitecta, yo soy muy moderna, ¿cierto? Muy de la época del modernismo. A mí me gustan mucho los prismas, las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, la arquitectura japonesa a mí me encanta en el sentido de que es muy minimalista, muy limpia, que es la geometría pura, ¿cierto? Como hay otras personas que les gusta de pronto esta cosa más orgánica, más ajajadid. Yo no, yo soy más moderna y yo siento que eso se nota mucho también pues como en mi arte y en mi tatuaje. Entonces, sí, no es como que lo haga a propósito, sino que más bien sin querer tiene todo que ver pues como lo uno con lo otro. Sí, yo creo que está permeado y se puede notar pues en algunas de tus piezas que tiene esa cultura ahí japonesa implícita y obviamente toda esa arquitectura japonesa influyó en los artistas y los artistas en la arquitectura. Entonces, obvio, uno ve la Japo y uno dice, claro. El tema del paisaje, pues en el arte que en esa gente europea cuando estaba como descubriendo este tema de la perspectiva que era muy del retrato, mientras los japoneses estaban pintando el paisaje, full paisaje. Eso obviamente se vio reflejado y transformado pues como en un montón de cosas que tenemos ahora. ¿Qué trabajos o qué proyectos tuyos de tatuaje, los que estés haciendo, los que ya tienes, vos decís definitivamente esto es arquitectura? O alguno que te acuerdes o algún pedido que te hayan hecho que uno diga, pucha, esto es arquitectura, pero es arquitectura llevada a esta forma del arte, a construir esto, pero en la piel. Yo siento que en términos técnicos son cosas diferentes, ¿cierto? La arquitectura y el tatu, pero en esencia uno podría como ponerse a analizar y es lo mismo. Cuando uno está haciendo arquitectura, uno está diseñando un espacio y cuando uno está tatuando, el cuerpo es como el primer espacio que uno habita, ¿cierto? Y a uno de pronto a veces no le enseñan cómo a mirarlo así. Y el cuerpo tiene volumen, y el cuerpo tiene proporción, y el cuerpo tiene movimiento, y que una pieza pues debe ajustarse como a eso. Yo siento que tiene todo que ver también como con esas cosas que uno piensa en la arquitectura de cómo debe entrar la luz, cómo debe estar dispuesto ese edificio para que esté bien ventilado, ¿cierto? Como pensar todo en función de cómo va a evolucionar en el tiempo, cómo se va a adaptar en el espacio, cómo estos colores van a fundirse pues como con este tono de piel. Yo siento que todo tiene que ver pues como con lo mismo. O sea, yo siento que son ejercicios que obviamente pues tienen sus particularidades muy extremas, pero que en cierta forma es más o menos lo mismo. El proceso es un poco como lo mismo, ¿cierto? Es como adornar este espacio que habitamos versus proyectar y diseñar espacios que van a habitar otras personas. Nosotros somos artistas multidisciplinarios porque, por lo menos en mi caso, todo gira en torno al arte. Todo lo que yo hago tiene que ver con el arte, con la luz, cómo incide, con la forma, con la dirección de arte, que esto quede lindo, ¿cierto? En el tatuaje, evidentemente, lo que vos decís, que cuando yo haga esto, este cilindro torsionado, que se vea me dé la que forma. Fluya, exacto. Sí. Y hay muchos lugares que quieren convertir esto en un proyecto interdisciplinario, o sea, como muchas carreras. Y no está mal, está bien, porque eso debería pasar en algún momento. Deberíamos tener una legislación educativa que nos permita crecer. No nos encasille dentro de lo que sucede ahora en la educación, pero sí que nos permita avanzar, explorar y que nos posicione en un lugar. ¿Tú cómo ves a futuro el tatuaje como en esas dos relaciones o en esas dos formas que tiene, inter y multidisciplinario, para que esto crezca, para que en realidad el tatuaje se pueda
digamos, aunque no es marginal como antes, todavía por ahí en ciertos sectores de la sociedad y ciertas personas todavía lo ven como los tatuados esos. ¿Vos cómo ves a futuro ese panorama? O cómo, por lo menos cómo quisieras verlo? Exacto. Cómo quisiera verlo. Ve, yo te cuento así como a modo personal, yo estoy muy antojada de hacer una maestría en Historia del Arte. Siento que eso va a ser como un espacio, o estoy muy antojada de hacerlas porque quiero que ese sea un espacio en el que yo pueda involucrar ambas cosas, como que yo al tatu pueda darle como ese sentido académico y pueda darle como un contexto histórico y pueda darle así como una base teórica bien bacana, y estuve buscando si ya habían como tesis sobre ese tema y no, ¿cierto? Por eso, porque el tatu todavía se ve como un oficio muy informal. Exacto. Pero yo creo que es como tarea de nosotros como tatuadores darle, ¿cierto? Como la posición que podría y debería tener como un arte más, como una profesión más, y siento que en el momento en el que eso se argumenta y se contextualiza y se estudia y se muestra también en estos espacios y en un montón de otros espacios, adquiere como mucho más peso, mucho más sentido, y siento que se va a entender el tatu como ese quehacer que también es profesional, que también requiere un montón de conocimientos y de amor y de pasión y de ganas y de practicar. Y de... Sí. Yo creo que el tatuaje, a los que quieren ser tatuadores ahora, yo lo estaba discutiendo hace unos días con unos colegas, las tocó muy difícil ahora, ¿cierto? Antes el tatuaje era más rupestre. Alguien se compraba una máquina y llegaba el amigo, ven y yo ensayo con vos, ¿cierto? Ahora es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo, ahora son más de malas. Porque el tatuaje, a nivel de biología, tenés que conocer un poco de la biología de qué está pasando con ese cuerpo. Sí, anatómicamente qué pasa. Anatómica, morfológicamente, qué está sucediendo con ese ser viviente. Entonces, si vos no tenés varios conocimientos de qué está pasando con tu dermis, epidermis, endodermis, con el flujo, con los poros, qué sucede, ¿cierto? Hay que saber de eso. Definitivamente no crean que es que no se estudia y no se tiene la necesidad de saber de eso. Si no sabes un poquito de química, entonces tus pigmentos que te están vendiendo. Total. Si no sabes un poquito de física, no sabes usar bien tu máquina porque hay unas cosas de distancias, de stroke, de formas, de velocidad, de frecuencias, de hertz. Entonces, si usted es inteligente y le gusta esto, tiene que entender qué está pasando ahí. ¿Por qué? Primero, porque si tatúas acá encima de un nudillo, no es lo mismo si tatúas por acá en esta piel, y no es lo mismo si tatúas el abdomen, no es lo mismo si tatúas la cabeza. Entonces ahí tienes que empezar a relacionarte muy bien con tu equipo, con tu máquina, para saber qué intensidad, qué velocidad, como lo quieran llamar. Entonces, si pensamos en el tatuaje como una actividad realmente no vista como una informalidad, requerimos de mucho conocimiento. Y ahora súmele el formato nuevo, que si no te grabas, no te editas, te haces una superproducción audiovisual, o sea, no vendes, no entras, ¿cierto? No entras al negocio. Un montón de memes de yo solo quiero tatuar. yo solo quiero ser tatuar, influencer. Sí, o sea, yo solo quiero tatuar. Entonces ahora tienes que ser influencer, tal cosa, ¿cierto? De todo. Entonces digamos que ese futuro que tú le ves me gusta, o sea, porque muchos de nosotros siempre hemos estado ahí, sí, el tatu, pero venga, ya no tan loco, ya no tan rupestre, esto ya no es de metaleros, como no sé qué. Ahora se tiene que estudiar demasiado, hay que educarse mucho, bacano, ¿cierto? total. Hasta en atención al público. Porque definitivamente muchos de los tatuajes que hacemos es porque la persona que viene se siente identificado, le gusta estar acá, o le gustó la forma como vos le mostraste que era su primer tatuaje, cómo se hacía, qué había que hacer. Manu, para terminar, si tú tuvieras que diseñar un tatuaje inspirado en una obra, si tuvieras que diseñar un tatuaje, ya alguien viene ahora, Manu, quiero que me diseñes un tatuaje y que te inspires en una obra de arte o en una obra arquitectónica. Tantas cosas. ¿Cuál? ¿Cuál elegirías? Es que no, mira, escoja una. Yo sé que hay muchas, pero aquí no pasa nada si escogí una sola. Lo que pasa es que yo soy muy del arte renacentista. Me parece hermoso. O sea, brutal, el tema de las proporciones y el detalle y la veladura y los colores. Me parece muy hermoso, ¿cierto? Y como el cuerpo, el conocimiento humano, del cuerpo humano que se tenía en ese momento. Eso me parece muy hermoso. Y es algo que yo me voy a tatuar. Yo sé, más adelante me lo voy a tatuar yo misma. Pero también me encanta como el arte conceptual, que puede ser como tan criticado, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita de que cuando algo es diferente, pues como a lo que está en el contexto, es muy criticado, pero a mí me gusta
eso que está pasando con el tatu, ¿cierto? Que la gente está explorando y como haciendo formas raras o volviendo como el tribal, un neotribal y todo eso. Sí. Me gustaría también como partir de obras bien conceptuales, como Un algo bien banano pegado disruptivo, con como cinta en claro, una un pared. Duchamp, sí, y lo he tatuado, yo he tatuado ese banano. El cuadro azul. Claro, como me parece bacano Sí. como ese contraste. Haría de pronto una pieza que incluya ambas cosas. Un consejo, no sé, o una frase que le quieras compartir a las personas. Los que les gusta el tatu para coleccionar y los que son tatuadores o quieren ser tatuadores, porque este espacio, digamos que honestamente va dedicado a todas las personas que les gusta el tatu o que lo quieren ver o curiosear desde la colección o desde la ejecución. Próximamente vienen coleccionistas, porque hay coleccionistas que viven más en el tatuaje que nosotros los tatuadores en realidad. Sí, saben más que nosotros. Yo tengo clientes y amigos y clientes de otros colegas de acá que saben mucho más de tatuaje que yo. Y yo digo, pucha, qué vergüenza. Este man tiene tatuajes muy brutales, colecciona con gente de toda la ciudad, del exterior, viaja por el mundo solo para ir a hacerse una pieza con X artista que hace cosas muy brutales. Entonces, ellos también van a estar acá próximamente. Qué bacano, qué chévere. Ve, a mí, yo siento que lo que me dejó esta experiencia del tatu, lo que me ha dejado hasta ahora, ha sido como ese amor por hacer como lo que a uno le gusta, como el aventurarse a hacer cosas que de pronto no estén muy dentro del, ¿cierto? Lo que se espera de una persona que estudia arquitectura. Entonces, para mí ha sido un proceso súper fluido, súper bonito, y siento que ha sido por eso, porque es una cosa que sentí como en mi corazón y que si le voy a dar espacio a esto en mi vida, voy a intentarlo, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y empecé y ha sido una experiencia pues hermosa, o sea, me ha dejado, he conocido gente súper linda, cada pieza es como un reto, a veces llego y digo, uy, hoy pasé de nivel, hoy siento que pasé de nivel, que logré algo nuevo. Entonces como abrazar esas cosas me parece muy chévere, como no tanto del que se debería hacer o qué es lo que esperan de mí, sino como lo que yo quiero ser, o sea, encontrar lo que yo quiero ser y fluir con eso. Siento que todo cobra sentido. Qué bueno, Manu. Manu, no, solo queda decirte gracias. A ti. Decirte gracias a ti por haber aceptado la invitación y a todas las personas que nos ven, que nos están viendo, que vieron ese programa acá, que llegaron hasta el final. Y nada, mil y mil gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao.